Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou Y yo soy Pablo. y hoy estamos en la playa de Punta das Canas, acá en el norte de la isla. Les vamos a mostrar cómo está la playa en el día de hoy, que está precioso, los precios de supermercado, les vamos a mostrar un poquito el barrio, los restaurantes, los precios también de la playa, así que no se pierdan el video, suscríbanse. Y dejen su like al video para apoyar. Y bueno, ya vamos allá. Esta parte de acá, en la punta entre Punta das Canas y Cachoeira Bom Jesús, la verdad que es impresionante. Es medio secreto, porque no es ni la parte principal de Cachoeira ni la parte principal de Punta das Canas. Entonces, no hay prácticamente nadie de gente, es algo bastante privado y hay una faja de arena enorme con arena finita, preciosa. El agua, aparte de la vista que hay hacia el fondo de los morros, los barcos, todo, está hermoso y no es un lugar que conozca tanta gente y que vengan, porque claro que la gente en general va a las partes principales, así que les queda el dato porque este punto es impresionante. En este canto izquierdo de la playa de Punta das Canas, el lado bien hacia la izquierda, podemos ver allá un hotel que es gigante y frente al hotel hay una bajada donde vemos algunos barquitos, que es como si fuera un canal, un laguito, y hay gente sentada pescando, muy tranquilo. Hay pila de especies de aves que estamos viendo sobrevolando por ahí. Está preciosa la vista esta para quedarse una tardecita acá. La tranquilidad que tenemos es increíble, el silencio que hay es un paraíso. De ese lado tenemos la marina de Punta das Canas, en donde salen todos los yates y las lanchas que atraviesan por ahí, por esa parte, y ahí salen al mar. Y acá hay 1.000.000 de barquitos de pescadores acá estacionados. Miren lo que es. Es que Punta das Canas es un barrio que históricamente fue bastante de pescadores, entonces que ahora bueno se ha vuelto cada vez más turístico, pero que históricamente era más de pescadores y bueno, se nota porque hay varios lugares con barcos de pescadores y bueno, una marina bien grande que no hay en todos los barrios y que tiene de todo, de lanchas, motos de agua y demás, como pasa en Lluegué. Sí, la verdad que por lo visto el barrio, la zona es parecido a otros barrios y playas como Cachoeira, pero a diferencia es más chico y además tiene edificios por un lado, hoteles, y también tiene casas así de pescadores rústicas. Es como la mezcla entre las dos cosas y bastante naturaleza. Por lo que vemos está el morro allá de Punta das Canas y hay mucha naturaleza alrededor. Se pueden ver varias especies de aves y la verdad que es precioso. Bueno, acá por este lado vemos una canchita, va más bien un arco, va para jugar. Hay autos estacionados, que esto nos parece bastante raro porque en varias playas, si estacionás ahí, te comes una multa bastante grande, así que a nosotros nos pasó. Pero capaz que es de los pescadores y no pasa nada. Y después hay varias embarcaciones bastante grandes que son de pescadores, pero bastante importantes. Así que interesante, hay mucha pesca acá en Punta das Canas, se nota ya así, de cara, como dicen acá en Brasil. Miren, acá tenemos una caseta de salvavidas. Por acá está toda la parte esta del morro de Punta das Canas, porque hacia la derecha, pasando esas rocas, está la playa de Lagoinha do Norte, que nosotros tenemos un video en el canal imperdible. No Sí, saben lo que es esa playa si no la conocen. Y si la conocen tienen que ver ese video porque les mostramos de todo, hasta una playa secreta. tal cual. Tenemos dos videos incluso de Lagoinha. Uno de la playa de Lagoinha misma y mostramos precios y demás. Y otro sobre la trilla hasta hacia Praia Brava, que también mostramos esa playa secreta. Está impecable, no se olviden de verlo, está muy bueno. Se lo dejamos ahora al final de este video. Y además les preguntamos, ¿te gustaría que hiciéramos la trilla, el camino, el sendero, desde acá, desde Punta das Canas hasta Lagoinha do Norte? Y les mostremos así cómo se hace la trilla y de otro video más actualizado ahora de Lagoinha do Norte. Déjanos acá abajo en los comentarios que si te interesa, vamos a ver de hacer un video sobre eso. En esta playa podemos ver mucha más gente que la playa de Cachoeiras, que nosotros les grabamos un video anterior. Si no lo viste, te lo dejamos al final de este video. Eso, no te lo vayas a perder porque es un videazo de una de las playas más lindas, Cachoeira Bom Jesús, y te lo vamos a dejar al final para que lo mires si no lo viste aún. Hay mucha más gente, hay niños metidos. Se presta el día para meterse en el agua. Ahora vamos a ver cómo está. Y allá a lo lejos ya podemos ver un montón de sombrillas. Y está todo el mundo amontonado siempre en esa parte de Punta das Canas. No sabemos por qué,
pero siempre se amontonan todos ahí cerca de las rocas, cuando acá más atrás que venimos caminando hay mucho más espacio en la arena y todo para sentarse. Es que la tendencia en general es que la mayoría de la gente se queda en la parte central, la entrada principal de las playas. Entonces ahí está abarrotado de gente y las entradas un poquito hacia los costados no hay mucho. Y en esto se nota clarísimo. Ahora lo que sí veo es mucha gente metida en el agua y que está bastante llano, porque ahí están metidos muy adentro y se nota que están haciendo pie. Allá hay un carrito, uno solo por lo que veo, pero miren la cantidad de gente que hay acá. Lleno de gente y todos acá amontonados, acumulados en esta parte. Bastante llamativo que habiendo tanta gente haya tan poquitos vendedores, ¿no? De cosas de la playa. Sí, por ahora vimos uno, no sé si allá habrá otro, pero claro, esta es la parte principal de Puntas Canas y está todo el mundo acá y los vendedores sí son muy pocos. La verdad que en comparación con ingleses, con canas viejas, como Juberé mismo internacional. Y bueno, la franja de arena es bastante ancha, hay bastante espacio, bastante lugar acá. Claro, esta parte principal no es muy extensa de largo, pero de ancho tiene bastante cosa. ¿Eh? Sí. Y bueno, acá a mis espaldas vemos los restaurantes que están en la playa, que la verdad son, por lo que veo, dos. Es muy chiquita esta parte, es muy cortita la parte principal. Tenemos dos restaurantes que son bastante amplios en realidad y hay bastantes mesas y sillas también del restaurante hacia la playa. Sí, que justamente estos son los que más abarcan, ¿no? El tema del consumo acá en la playa y que capaz que ese es el motivo también de que haya tan poquitos vendedores, que está Sí, más concentrado. hay bastante gente por lo que vemos en los restaurantes y tienen muchísimas masillas que están allá juntas, apiladas, pero no se están agarrando toda la playa como habíamos visto nosotros en la playa do Forte, que ahí sí se estaban agarrando toda la faja de arena. Acá no, la verdad que están respetando eso por lo que veo. Sí, y mirá, por allá arriba se puede ver la punta de la iglesia característica de acá de Punta Canas, que después le vamos a estar mostrando. Mirá qué lindo ese barquito ahí rojo en la parte de la entrada. Y vemos también perritos, estuve viendo algunas personas con perritos en la playa, que muchos nos preguntan eso, si está permitido traer mascotas acá a la playa. En realidad por ley no está permitido, pero toda la gente trae a sus mascotas a la playa. Nosotros una vez llevamos a Nami a la playa de ingleses. Claro. Si tuviéramos perros nosotros también los traeríamos a la playa, porque obviamente les gusta pasear, salir con los dueños. Y bueno, acá en Floripa no hay gente así multando, no hay mucha fiscalización. Ojo, si bien puede pasar, ¿no? Si bien está prohibido por ley, en realidad nunca vimos nada raro y todo el mundo trae sus mascotas, así que en eso súper tranquilo. Claro, no podemos asegurarles que no vaya a pasar nada, tienen que tener también cuidado, pero lo importante es con responsabilidad, que no molestar a las otras personas y todo lo demás, recoger si hacen algo, entonces tener ese tipo de responsabilidad, pero fuera de eso, bueno, después queda un poco a criterio de cada uno. Y bueno, por acá en Punta Canas podemos ver que hay una placita toda cercada para niños, que ahora después vamos a mostrarles un poquito más de cerca, y hay todo un deck. Siguen los barcos pirata, iba a decir, los barcos pirata. De pesca. Creo que Pablo quiere dar el paseo en el barco pirata. Gente jugando a la paleta. Hay tipo kayak también. Esta playa es súper llanita para hacer esas actividades. El banana boat, el kayak, la verdad que se presta para hacerlo con lo llanita que es. No hay ni olas. No tiene ni olas, es una piscina. La verdad que sí, pero está más llana que en otros momentos. Nosotros hemos venido un par de veces a Punta Canas y la verdad está más llana que otras veces. Está la verdad muy tranquila. Gente muy metida hacia adentro y están haciendo pie. Sí. Por allá alquilan sillas y sombrillas. Vamos a ver los precios acá en Punta Canas. Miren, acá tenemos otra cancha de vóley, de playa, otra más. Bueno, acá estamos en la puerta de uno de los supermercados principales de acá de Punta de las Canas. No es que haya muchos, hay más que nada mercaditos chicos. Este es uno de los supermercados más grandes, así que vamos a entrar a ver qué tal los precios. Bueno, las cocas, está la coca seca 1,5 litros, 8,99. La coca común de 1,5 litros, 8,99 también, mismo precio. Y de 2 litros, 11,99. Y por acá tenemos, para brindar a fin de año, capaz por el estilo,
Es un Shandong, 140 reales. La verdad, no sé cuánto está donde ustedes viven, pero me parece que un poquito salgado. Salsa de tomate para hacerse una pisita, 2,49, 5, 3,99, precios bastante variados. El kilo de arroz, 9,89, 6,99 otros, varían bastante los precios según las marcas, 10,59, la verdad que hay bastante cosa. Harina 7,65 esa, 6,99 rosa branca, nordeste 6,75, 4,99 esa primor, o sea, también bastante variedad. Los jugos están 0,99, precio bastante bueno. La verdad que la mayoría de los precios de estos tipos de supermercados son más caros que otro tipo de supermercados más grandes y los atacadistas y demás, pero ese precio de los Tang está bastante bien, está bastante prolijo. Acá las mayonesas, los aceites están 7,99, eso de soja. Ah, eso sí está bastante más caro. Que los atacadistas está a la mitad. Pero bueno, para comerse unas galletitas en la playa, ahí tienen algunos precios, los baffles 2,75, después los biscoitos que vendrá a ser más como las galletitas rellenas, 2,49, un atuncito para hacerse unas galletitas en la playa, 8,97, 7,92, fideos 5,49, 4,95 es otra marca Renata, hay de todo un poco, acá estos que son los instantáneos, tipo ramen, 1,75, 2,99, bastante variedad. Café, para hacerse un cafecito de máquinas, medio kilo, 16,90. Y bueno, hay varias marcas y bastantes precios diferentes. Melita acá, muy rico, 14,90. Bueno, acá hay precios de todos los colores de cosas para la playa. Paletas, pelotas, las sillas, las sombrillas. Hay de todo un poco acá. Bastante variedad, así que si no quieren alquilar, lo pueden tener en cuenta. Bueno, y saliendo de acá, tenemos un restaurante acá que venden platos ejecutivos, porciones, hamburguesas, de todo un poco. Bien acá, que está muy bueno. Acá tenemos una zona en donde pueden estacionar. No está prohibido estacionar, así que tienen esa posibilidad. Obviamente que en temporada hay que venir bastante temprano para conseguir lugar. Pero bueno, por ahora hay lugar libre. Así que para que tengan en cuenta, acá tenemos una heladería buffet de sorbetes que seguramente sea de autoservicio, que ahora mismo está cerrada, pero probablemente en breve va a estar abierta. Acá venden bastantes cosas de ropa de playa, hay también algunas cosas de alquiler. Acá hay más lugar para estacionar, está muy interesante que por ahora siga habiendo lugares, así que está muy bueno. Después, bueno, es complicado. Acá hay una panadería muy linda también, hay una peluquería ahí al lado, una tienda de ropa. Por allá enfrente hay lugares, hay accesorios de playa, que de todo un poco, la verdad, todo lo que se necesita. Así que para que tengan en cuenta también, hay bastante cosa por ahí. Y acá la iglesia característica de Punta das Canas, que es un símbolo, fue lo primero, como quien dice, de Punta das Canas, esta iglesia, y después se fue creando el barrio alrededor de la iglesia, como quien dice. Así que es un punto importantísimo, punto de interés principal, diría yo, de Punta das Canas, esta iglesia que es bien llamativa. Ahí está la cruz allá arriba, está muy linda, muy cuidada. Y acá estamos en la parte principal de Punta das Canas, donde hay varios bares, restaurantes, que es a la playa directamente. Y este es otro lugar en donde se puede parar, donde se puede estacionar. Acá esta parte no, porque es salida, pero toda esa parte de allá se puede estacionar, se puede parar, así que es básicamente es lo principal. El principal estacionamiento de Punta das Canas es acá. Toda esa hilera y esta hilera de acá es todo donde pueden parar si vienen en vehículo. Si te está gustando este video, deja el like para apoyarlo y además compartirlo con las personas que les puede servir este contenido, que les puede servir este video. Tenés un botón de compartir acá abajo que lo puedes mandar por WhatsApp, lo puedes mandar a los grupos, lo puedes mandar por donde quieras y compartírselo a todas las personas que les pueda interesar. Bueno, ya preguntamos el tema de los precios de alquiler de las sillas y las sombrillas acá para todo el día y está 15 reales cada silla y 20 reales la sombrilla
para todo el día, así que así hacia el final de la tarde, así que está bastante bueno. Y de repente, si vas a alquilar varias, te pueden llegar a hacer un precio, así que para que tengas en cuenta. Las sillas son aquellas que se ven ahí. Sí, las que están por ahí. Y bueno, nosotros en varios otros videos, si no viste nuestros videos anteriores, nosotros les mostramos todos los precios de la playa, de otras cosas, que si te interesa, no olvides de fijarte en nuestros últimos videos. Miren, allá, que se ve chiquito, hay alguien haciendo stand-up paddle. Eso está muy interesante, es muy lindo de hacer. Nosotros no hicimos todavía, pero se ve que está impresionante de hacerlo. Y esta es una playa que se presta, porque como verán, es muy llana. Miren lo que es esto. Hay apenas unas solitas acá en la orilla, pero es muy llana. Entonces, o sea, muy tranquila, que no hay muchas olas. Se presta mucho para hacer este tipo de deportes. Así que para los que les guste esos deportes y se vengan con su tabla o quieran alquilar acá, es una gran opción Punta das Canas para hacer ese tipo de actividad. Bueno, ahora les vamos a contar la cotización de hoy para justamente las monedas, el peso argentino, el peso uruguayo y los tres tipos de dólar. El peso argentino está cotizando 200 pesos argentinos, un real, ahora mismo después de las elecciones y demás. Después el peso uruguayo está 11 pesos uruguayos, un real. El dólar nuevo, el dólar de la etiqueta azul, está a 4.85. Y después el dólar cabeza grande, que es el otro que es un poquito más viejo, está a 4.40. Y el más viejo de todos, el cabeciña, el cabeza chica, está a 4 reales cada dólar de eso, que en realidad justamente es cambiando de a 100 dólares. Estas cotizaciones a veces pueden mejorarlas dependiendo de si cambias más cantidad de plata. Así que para tenerlo en cuenta eso también. Vamos a ver qué tal está el agua. Vamos a ver, pues no se está. Sí. Ay, está media fría. Está media fresca, sí, ¿eh? Hay mucha gente metida. Sí. Capaz que ahora está más fresca, capaz más temprano estuvo más calentita, ¿no? Lo que sí está súper cristalina. Está más fría de lo que yo pensé que iba a estar. Se ve que hay tremendo banco de arena porque aquellas personas se están haciendo pie. Mirá dónde están. Están muy lejos. Ay, no sé si me da para meter. Yo no sé si me da a mí tampoco. Me tocan cosas. Dios. Son como algas que hay. Es que en Cayoeira estaba lleno de troncos. Capaz que es algo de eso también. ¿Te da o no te da? No.